Se les dijo derechairos, se les dijo, pero parece que no les gusta escuchar, no les gusta analizar, no les gusta pensar. Todo el tiempo se les estuvo señalando que estaban siendo manipulados, que estaban siendo engañados, que les estaban metiendo una idea y un juicio que era equivocado y que estaba completamente alejado de la realidad. Los hechos les están demostrando que vivieron engañados durante muchos años y hoy sería bueno, en lugar de estarse enojando, hoy sería bueno, en lugar de estar creando conflicto, que aceptaran que se equivocaron, que aceptaran que fueron engañados, que fueron utilizados y simplemente pues empezar a replantearse sus formas de ver la vida, sus formas de entender la realidad y los contextos históricos actuales de México. En las elecciones de 2006, cuando una mitad de los mexicanos alegaron fraude electoral, el entonces candidato, Cotton Head, fue atacado desde distintos frentes, pero con una idea muy clara. Las élites económicas, mediáticas e intelectuales, el gobierno del entonces presidente Botas Miadas, el Partido Acción Nacional y su abanderado Borolas, difundieron que era un peligro para México, y se centraban en el aspecto económico, en un país víctima durante décadas de crisis cíclicas. Las imágenes difundidas en los anuncios financiados por empresarios y por el partido de derecha Acción Nacional enunciaban todo lo que vendría. Supuestamente, si los mexicanos votaban por la izquierda, la devaluación de la moneda, endeudamiento del país y una crisis económica que afectaría a las familias, llevaría a México a su ruina. Por eso sorprendió cuando Enrique Quintana, un periodista crítico de Cotton Head, publicó el miércoles 23 de agosto, en una columna que tiene en el Diario del Financiero: el ritmo del despegue de México es asombroso, y se mantiene. Este año o a principios del siguiente, alcanzaremos los máximos históricos. Hay una intensa discusión entre los expertos respecto a si el proceso de relocalización industrial impacta ya algunas variables económicas. Llamó a su texto en ese entonces: la economía de México va a emprender el vuelo. Quintana sobresale porque son pocos los economistas que reconocen que México no se fue a un abismo, como se pronosticaba desde 2006 y durante las elecciones de 2018. Gabriela Siller Pagasa, analista de Banco Base, suele ser duramente criticada en redes sociales por sus pronósticos catastrofistas sobre el país y su agenda contra el gobierno de Cotton Head. Pero no es la única que minimiza los logros del presidente, a la vez que potencia factores externos para explicar cualquier indicador que sea positivo. Siller suele ser fuente de agencias noticiosas extranjeras o de noticieros abiertamente opositores, como lo suelen ser otros economistas que erraron en sus pronósticos, y los que no eran economistas, ¿no? Porque hay un montón de gente que aseguraba, perjuraba, ponía la mano sobre la Biblia, se desgarraba las vestiduras por afirmar y creer que tenían la razón de que este país se iba a ir al despeñadero. Apenas a finales del año pasado, el 5 de noviembre de 2022, Pedro Ferriz de Con, Macario Esquentino, Luis Pasos y Gustavo de Hoyos, algunos de ellos ligados al sector económico o declarados abiertamente analistas, pronosticaron la devaluación del peso. Luego de un profundo análisis económico, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía, escribió el político y periodista. Sucedió todo lo contrario. La pregunta es, ¿qué está pasando en México? Y hay varias maneras de explicarlo. Ya a principios de julio, el presidente y el director de JP Morgan México, Felipe García Moreno, señalaba en entrevista con El Economista cómo los inversionistas y grandes corporativos están buscando oportunidades para quedarse en México, como lo prueban las 41 empresas que ya anunciaron sus planes de expansión y llegada. Los propios indicadores de crecimiento, generación de empleo y el nivel adquisitivo del salario son otro componente de esta explicación. Las cifras del Producto Interno Bruto al segundo trimestre del año
muestran que la economía mexicana siguió creciendo por arriba de su promedio histórico, que es el del 3% anual, además de que ya se acumulan 7 trimestres consecutivos a la alza. A manera de contraste, en la pandemia el Producto Interno Bruto se desplomó 8%. Para este 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público perfiló en los precriterios de política económica para 2024, que presentó en abril pasado, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%, tanto para este año como para el próximo. Una estimación que en su momento fue calificada de optimista, pero a la cual se han acercado otras previsiones. En 10 de las últimas 3 ediciones de la encuesta Citibanamex, por ejemplo, el estimado de crecimiento se ha revisado a la alza. Además, el consenso de crecimiento para 2023 pasó de 0.9% a principios del año, a 2.9% en la edición más reciente de la encuesta de agosto. Incluso, hay algunos analistas que estiman crecimientos superiores para este año. El banco JP Morgan estimó un crecimiento de 3.2%, Barclays en el mismo nivel y BNP Paribas del 3.5%. La inflación es una de las principales preocupaciones a nivel mundial. Ha ido acercándose a la meta de Banxico del 3%. Por ejemplo, el INEGI dio a conocer la inflación general estaba desacelerando a 4.67% anual en la primera quincena de agosto, desde 4.78% al cierre de julio, con lo que se ligó 7 periodos desacelerándose. El dato de la primera mitad de agosto fue el menor desde la primera quincena de marzo del 2021. En lo que respecta a la creación del empleo formal, los niveles están en un punto histórico. En lo que va del año, por ejemplo, se han creado 512,000 empleos, la cifra más alta desde 2017, mientras que en el sexenio se han creado 4.8 millones de empleos, más que los gobiernos anteriores que solo aumentaron 3.5 y 2.6 millones respectivamente. A esto se le suma que los salarios promedio reales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social han crecido por encima del 2.0% durante 17 meses consecutivos. A su vez, el salario mínimo real ha aumentado un 90% desde el inicio de la administración actual, y ahora equivale a 2 veces la canasta básica en el sector rural y 1.5 veces en el urbano. El incremento del salario, de hecho, se vio reflejado cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó su encuesta de ingresos y gastos de los hogares del 2022, en donde destacó que el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue 11% más en comparación con el 2020. Los mismos datos muestran que este aumento se dio principalmente en las familias de menores ingresos. Esta situación, junto a la implementación de programas sociales, de hecho fue un determinante en la disminución de los niveles de pobreza. En 2022, fueron unas 8.9 millones de personas las que dejaron de vivir en el umbral de pobreza, el cual pasó desde 2020 de representar el 43.9% de la población a un 36.3% en 2022, como informó hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval. A lo largo de la actual administración, han tenido lugar diferentes eventos externos que han impactado la economía mundial. El conflicto comercial entre China y Estados Unidos, recién iniciado el gobierno en 2019, la pandemia de la COVID-19 que mermó entre 2020 y 2021 la economía mundial, la cual nuevamente se vio afectada un año después por la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022, y el impacto que tuvo a una cadena de suministros materias primas, como de componentes ya afectada por la contingencia sanitaria. Frente a ello, el gobierno mexicano pudo mantener unas finanzas públicas sanas al evitar endeudarse y a rescatar a los grandes capitales durante la pandemia. Además de ello, sostuvo equilibrios macroeconómicos, una estabilidad financiera y un sistema bancario robusto.
Las propias agencias calificadoras internacionales y diversos organismos han reconocido la capacidad del país para mantener déficits fiscales moderados, lo cual ha favorecido la sostenibilidad de la deuda pública. De hecho, incluso antes de que Cotton Head llegara al gobierno, la calificadora Fitch Ratings alertó que con su triunfo no podía descartarse riesgos en torno a la potencialmente más lenta implementación de reformas, la reorientación de la política económica hacia una mayor intervención estatal y un mayor gasto fiscal. Para mayo, la calificadora insistió que seguirá de cerca todas las decisiones que pudieran afectar la calificación crediticia del país. No fue el único caso. Tan solo un día después de la jornada del 1 de julio del 18, en la que López Obrador, o Cotton Head para nosotros los compas, ganó con 30 millones de votos. Moody's dijo que la incertidumbre respecto a las políticas públicas, especialmente económicas, que en ese entonces preveía que instrumentaría el candidato, podrían afectar la estabilidad de los mercados, del tipo de cambio e incluso del perfil crediticio del país. Meses después, ya como presidente, Cotton Head aclaró que sería el combate a la corrupción y el rescate a petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad los hechos que responderían a estas calificadoras, de uno de varios episodios que tensaron la relación entre estos organismos y el actual gobierno mexicano. Casi 5 años después de esas primeras alarmas, algunas de esas calificadoras han mantenido la calificación crediticia de México con perspectiva estable, garantizando el grado de inversión en el país y destacando su política macroeconómica prudente, así como sus finanzas y deuda pública estables. En ese sentido, las cifras oficiales muestran que la inversión pública, que había experimentado una tendencia decreciente desde el 2014, ha ido en aumento, expresada como porcentaje del PIB, alcanzando en 2023 un estimado de 3.5%, su nivel más alto a 6 años en un contexto donde la deuda por porcentaje del PIB se ha mantenido estable. A la par, ha existido un incremento del gasto en desarrollo social que alcanzó un nivel equivalente al 12.1% del PIB, 1.8 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2018. En la deuda del sector público, otro indicador, los incrementos han sido menores en comparación con las dos administraciones anteriores. Al cierre del año pasado, por ejemplo, la deuda como porcentaje del PIB se ubicó en 49.5% y se espera cerrar el sexenio con un nivel de 50%. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios alcanzaron un máximo histórico de 13.7% del PIB, 1.4 puntos porcentuales por arriba del dato observado al inicio de la administración. Sin embargo, aunque las calificadoras hayan estado hablando mucho, hayan estado siendo unas aves de mal agüero, pues ellas mismas, al mantener este nivel crediticio en México, en mantenerlo estable y no disminuirlo, se están demostrando que todo lo que dicen o todo lo que dijeron o todo lo que esperan pues es pura basura. En contraste con otros países de la región, México vive un boom de inversión, porque el mantener ese nivel crediticio actual de México permite generar confianza en los inversores, no solamente nacionales, sino extranjeros. Hemos visto muchas veces en diferentes notas que hemos revisado en el canal que la inversión ha sido más intensa, ha mostrado muchísimo más interés los empresarios y las empresas extranjeras que los mismos empresarios mexicanos. México vive un boom de inversión, como lo muestran las diferentes cifras oficiales, y a causa de diversos factores, como son a nivel externo el mercado que ha ido ganando el país a partir de la caída de las exportaciones de China a Estados Unidos, que han generado las condiciones para una relocalización de las cadenas productivas, y a nivel interno, el interés que ha generado en los inversionistas, la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas y el manejo responsable de la deuda mexicana. Tenemos estabilidad macroeconómica y sobre todo un manejo muy responsable de la deuda. No se han agregado deudas nuevas sobre el PIB, quizás 1 o 2 puntitos, cuando en sexenios anteriores andábamos en 7 y 11%. Por supuesto,
para que no haya incrementos en la deuda tiene que ver mucho con un gasto responsable, pero también con esfuerzos de recaudación, sobre todo entre grandes contribuyentes. Eso es lo que mantienen los ingresos y los egresos bastante equilibrados, precisó en entrevista el economista y politólogo Mario Campa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, aumentó su perspectiva de crecimiento para México para este 2023, al pasar de 1.5% previsto en abril a un 2.9% proyectado este día. México está teniendo resultados mejores de los esperados a principios de este año, que tienen que ver, por un lado, al crecimiento de Estados Unidos. Todo el tema de inversión extranjera que está llegando a México por el nearshoring está explicando también parte importante del crecimiento de este país. Y aumentó el consumo también en el caso de México, igual que en Brasil, y esto llevó a que estos dos países, las proyecciones que están en la tabla se ajustaron fuertemente a la alza, apuntó en conferencia de prensa Daniel Titelman, director de División de Desarrollo Económico de este organismo. Y otros organismos internacionales han hecho lo mismo que la CEPAL. A inicios de junio, el Banco Mundial ajustó su pronóstico de crecimiento para México a 2.5% desde 1.5% previsto en abril, mientras que el Fondo Monetario Internacional hizo lo propio el 25 de julio pasado, cuando ajustó al alza el crecimiento del PIB para este año de un 1.8% en abril a un 2.6%. Para este 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público perfiló en los precriterios de política económica para 2024, que presentó en abril pasado, un crecimiento del PIB del 3%, tanto para este año como para el próximo. Una estimación que en su momento fue calificada de optimista, pero a la cual se han acercado otras previsiones como la que hizo este martes la CEPAL. En 10 de las últimas 13 ediciones de la encuesta Citibanamex, por ejemplo, el estimado de crecimiento se ha revisado a la alza. Además de que el consenso de crecimiento para 2023 pasó de 0.9% a principios de año a 2.9% en la edición más reciente de la encuesta de agosto. Incluso, hay algunos analistas que estiman crecimientos superiores para este año. Como habíamos dicho hace un rato, como habíamos visto antes, estos analistas son los mismos del JP Morgan, estaba estimando un crecimiento de 3.52%, y Barclays, que también en ese mismo nivel, y como vimos también BNP Paribas del 3.5%. María Campa también expresa que tenemos una economía mexicana que, contrario a lo que estamos viendo en algunos países europeos y sudamericanos, diría yo la mayoría, no se está desacelerando. Incluso Canadá en los últimos 2-3 trimestres no ha crecido. Si bien no ha caído la producción, el PIB tampoco ha crecido, entonces eso es una señal, pues de que no necesariamente es todo Norteamérica la que está fuerte. Incluso Estados Unidos tiene algunos brotes de incertidumbre o de alertas. Mientras tanto, México sigue creciendo trimestralmente. También el economista señaló que ese clima de estabilidad de México con una recuperación constante después de la pandemia es lo que crea una sensación de que las cosas van a ir en continua mejoría, y que han permitido que se den anuncios de inversiones importantes como la construcción de la fábrica de autos eléctricos de Tesla en Nuevo León, donde originalmente se planteaba invertir $5,000 millones, pero en una revisión subió a $10,000 millones, o los de algunas de las 6 regasificadoras que van a venir a México, y algunas de ellas son proyectos de más de $10,000 millones. Todo eso hacia adelante también crea la expectativa de que van a estar fluyendo recursos de inversión desde el extranjero. Apenas, este lunes, 4 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer cómo la inversión productiva alcanzó niveles récord en junio de este año, sobre todo por el crecimiento anual de 70.3% que tuvo en la construcción no residencial. Un nivel que no se tenía desde agosto de 1996, cuando tuvo el mismo repunte. El instituto presentó este lunes las últimas cifras del indicador mensual de la formación bruta del capital fijo,
FBCF, la cual da cuenta del comportamiento de la inversión fija bruta, que se integra por los bienes utilizados en el proceso productivo de manera continua durante más de un año. En ese sentido, los últimos datos muestran un crecimiento a tasa anual y con series desestacionalizadas de este indicador del 28.6% en términos reales. A su interior, los gastos en construcción ascendieron 36.9% y en maquinaria y equipo 20.1%. Más allá de la inversión extranjera observada con Tesla, para Mario Campa, estamos viendo que la fortaleza del tipo de cambio permite la importancia de maquinaria. Más allá de la inversión extranjera observada con Tesla, para Mario Campa, está viendo que la fortaleza del tipo de cambio permite la importación de maquinaria, lo cual deja a las empresas, nuevas y existentes, nacionales e internacionales, hacer planeaciones de capital y por ello se está viendo que también hay un boom en la industria de la construcción. No necesariamente cuando llega inversión extranjera directa, pues es privada, pero en el caso de la construcción estamos viendo un impulso desde lo público, muy importante con la construcción de una refinería muy grande de un pago o 2, 3 proyectos de trenes si contamos al de Toluca, el del Istmo y el del Tren Maya, señaló en referencia a los megaproyectos del gobierno de Cotton Head. Este martes, el presidente señaló precisamente que una de sus metas en el año que le queda de gobierno es que se concluya el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el tren El Insurgente, que correrá de la Ciudad de México a Toluca, obras que se financiaron con inversión pública. De igual forma, señaló que buscará aumentar una vez más el salario mínimo, el cual se ha incrementado un 90% desde el inicio de la administración actual, y ahora equivale a 2 veces la canasta básica en el sector rural y 1.5 veces en el urbano. Mario Campa precisó que si bien todos estos proyectos han sido el principal catalizador en el aumento de inversión, esto no quiere decir que el sector privado no tenga un rol en la llegada de inversiones en manufactura. Específicamente, por ejemplo, en las armadoras automotrices están casi operando en plena capacidad. Estamos viendo inversiones también en ese tipo de obras de la industria privada, dijo. En el caso de las regasificadoras y gasoductos que ya se están construyendo, proyectos en los que están invirtiendo firmas de la talla de Sempra Energy, el país cuenta con 3 terminales de almacenamiento y regasificación localizadas en el occidente, en las costas del Golfo de México y en Baja California. Actualmente desarrollan nuevas terminales de regasificación de gas natural, las cuales se espera se construyan en Topolobampo, Sinaloa, como punto estratégico para suministrar este gas a la región de la Baja California Sur y Salina Cruz, Oaxaca, como parte del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, según reporta la Comisión Federal de Electricidad. Junto a todo este panorama hay que tomar en cuenta la relocalización, en conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el retraso en las cadenas de suministro desde Asia por la COVID-19 y el TEMEC, aceleraron el nearshoring en México, ahora reflejado en la instalación de Tesla en el norte del país, una zona industrial con mano de obra calificada, con la localización e infraestructura ideal para exportar sin pagar aranceles. Pero bueno, esto es una buena noticia que exista esa inversión extranjera y este desarrollo de proyectos, pero hay que recordar que en un país como México, que está completamente viciado por la corrupción, la impunidad y la ilegalidad y todos estos actos, pues que podríamos llamarlos puercos, algunos de estos proyectos suenan muy bonitos, pero hay que ver cómo afectan a las comunidades, hay que ver cómo afectan a las regiones, a la sociedad, y si el beneficio va a ser para todos, el beneficio va a ser para las comunidades, para los habitantes, qué tanto van a afectar el medio ambiente, la ecología, el hábitat natural de ciertas plantas y animales. Aquí veíamos una situación de Topolobampo, que no solo va a tratar de construirse esta zona de gasificación, ¿no?, sino que también se está planeando crear esta
empresa de amoníaco que hemos visto durante muchos meses y que hemos platicado sobre esta situación, en la cual hay una oposición completa por parte de la comunidad. Llevaban 15 años tratando de impedir o impidiendo, mejor dicho, que se llevara a cabo esta construcción. 15 años se estuvieron resistiendo o estuvieron en resistencia, y extrañamente cuando llega el gobierno del cambio a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel federal, es cuando se aprueba, y por ya ambición de políticos, de particulares, se desprecia la voz del pueblo y se va a construir, por las buenas o por las malas, esta planta de amoníaco que el pueblo de Topolobampo y de Huira han dicho que no la quieren. Entonces, pues hay que seguir manteniendo estos ojos bien abiertos, porque es cierto que ha habido una situación de inversión como nunca antes, pero hay que ver qué se está perdiendo a cambio de todo esto. Qué situaciones políticas y sociales son las que se ven involucradas a cambio de todo esto. Entonces, como personas críticas, como personas pensantes, como personas de izquierda, tenemos que mantenernos todo el tiempo con una mirada crítica y exigir a los gobiernos de todos los niveles que estas situaciones de inversión de verdad generen un bienestar, un beneficio para las poblaciones, para las comunidades y para los individuos.